Amados hermanos, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar la transmisión de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor, estamos listos. Permite, oh Dios, que la transmisión se realice completamente, Señor. Tú conoces las circunstancias por las que pasamos, pero gracias a ti que tenemos un aparato nuevo. Gracias, Señor, por proveerlo. Gracias por la persona que nos lo dio. Te pedimos que lo bendigas y que sea exclusivamente para la transmisión de los mensajes. Pero en este momento invocamos tu presencia y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos administre. Que esta palabra, oh Dios, nos conforte, nos ayude, nos aliente, para que podamos, mi Dios, descubrir grandes cosas a través del trabajo que nos has encomendado. Bendice a cada uno de los que se van a conectar, bendice a su familia grandemente, y permite, oh Dios, que a través de tu palabra sea expuesta a otras personas más. Que podamos, oh Dios, hacer y llevar a cabo ese trabajo hermoso que es predicar tu palabra. Te doy las gracias por este día, por esta tarde, pidiéndote, oh Dios, que bendigas a cada uno de nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, y que, oh Dios, tu favor y tu presencia estén con nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿sabe que yo me recuerdo de que cuando estaba en la primaria, ya llovió, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando ciencias sociales, me recuerdo de que ciencias sociales, ciencias naturales, y recuerdo de que nos ponían a memorizar todos los ríos o volcanes de toda Centroamérica. Pero en esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante. Usted sabe de que cada río tiene un lugar donde nace y sabe de que tiene un lugar donde desemboca, ¿cierto? Por ejemplo, el río Lempa, de allá del Salvador, nace en Guatemala, nace en un pocito que está atrás de la iglesia del Cristo Negro. Yo sabía que nacía ahí, pero cuando fui a los Estados Unidos, la mayoría pasa por ahí para pedirle al Cristo Negro, y ahí comprobé de que efectivamente el río Lempa nace allí, pero desemboca en el océano. Ahora, esta tarde, yo quiero saber dónde desemboca el río que lleva usted. Y quiero mostrarle dónde nace y dónde debe de desembocar. En el libro de Apocalipsis menciona varias veces como figura el mar de muchas aguas, refiriéndose a naciones. Eso es lo que significa. Figuradamente, cuando el libro de Apocalipsis menciona el mar, está hablando de naciones, de muchas aguas. Por eso nuestro río debe de desembocar, porque todos los ríos desembocan en el mar, ¿cierto? Ahora, cuando el libro de Apocalipsis menciona las naciones,
está mencionando como figuradamente como el mar donde van a desembocar los ríos. Por eso le decía, ¿dónde está desembocando el río que usted lleva dentro? Y usted podrá decir, ¿qué río? Si yo solo me río, ¿pero de qué río? Estamos hablando de un río que hay en usted y que hay en mí y en todos aquellos que un día entregamos nuestra vida a Jesucristo. El libro de Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Por eso cuando hablamos del río, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto nos lleva a que hay una relación entre lo que habla Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, se lo voy a leer, y dice la palabra, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Hoy quiero hablarle, amado hermano, en cuanto a la relatividad que hay con el libro de Ezequiel. Y quiero hablarle en esta tarde para que usted encuentre verdaderamente por qué el río se ha estancado, por qué su río o por qué el mío no está fluyendo como debe de fluir. Déjeme decirle que en muchas ocasiones el río se ha estancado de fluir. Sí, y podemos estar en la congregación, podemos servir en la congregación, podemos hacer tantas cosas, pero el río en sí, que fue puesto en nuestro interior, se ha estancado. ¿Le interesa saber? Se lo voy a mostrar. Recordaba ese canto. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, es nuestro deber. Agua que se estanca no podrá correr. ¿Por qué se estanca el río en nosotros? Porque hay cosas, hay desavenencias que están obstruyendo para que la fluidez de ese río surja como un manantial y sacie la sed de aquellos que se están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y la primera cosa que quiero mostrarle en esta tarde es que ese río fluye dentro de la casa. Sí, porque aquí dice el versículo 1, Ezequiel 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Ezequiel tuvo una visión y el Señor lo regresa. Pero dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. O sea, de que el río fluye dentro de nosotros y se expande hacia afuera. Y usted podrá decir, ¿cómo es eso? Recuerde que cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Espíritu Santo fue puesto en nosotros. Y ese Espíritu es el que fluye de nosotros como ríos de agua viva para todo aquel que tiene sed. Pero fluye dentro de nosotros, fluye en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu de Dios. Y hay una consistencia de lo de Ezequiel con lo que Jesús dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su templo, de su morada, correrán ríos de agua viva. De nosotros,
de nuestro templo surge ese río. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos creyentes no pueden experimentar la fluidez de ese río? ¿Por qué? Tal vez usted no se ha dado cuenta y la fluidez del río de agua vida se ha estancado. ¿Por qué no fluye en usted? ¿Por qué se ha estancado? Porque muchas veces, amados hermanos, vivimos una vida cristiana un poco confortable o bastante confortable. Vivimos una vida cristiana, en cierta manera de decirlo, mediocre. Una vida cristiana ambigua, que no nos decidimos si somos limón o si somos naranja. No nos decidimos. Caminamos en un vaivén entre dos aguas y hemos enseñado que el creyente que camina sobre dos aguas, tarde que temprano, va a descender de una forma o de otra. Y esa es una de las razones por las cuales el río que debe de fluir de nosotros no fluye, porque está estancado, no hay vida. Está muerto en cierta manera. ¿Sabe por qué el mar muerto se llama mar muerto? Porque está muerto. Porque todo lo que entra allí muere. Porque sus aguas no trascienden, no alimentan, no quitan la sed. Porque no hay vida. Y así, amados hermanos, si nosotros nos escudriñamos y permitimos que el Espíritu de Dios haga en nuestra vida, así hay muchos o habemos muchos que nos hemos estancado, que hemos dejado que la fluidez de ese río de agua vida se estanque. Porque hay creyentes que viven una vida cristiana, van a la iglesia, ofrendan, dan diezmo, participan, pero la fluidez del río que fue puesto en nosotros brilla por su ausencia. Y andan buscando llenarse. Por eso hay muchos creyentes con complejo de sapo y con complejo de rana que brincan de una congregación a otra para poder saciar, para poder llenar el vacío, buscando la manera de llenarse. Pero no es así, porque el río está dentro de usted. Usted y yo somos la fuente de ese río. No necesitamos andar buscando quien nos ponga la mano encima, que estén orando cada semana por nosotros para investirnos del poder, porque el poder de Dios está en usted, únicamente que no estamos ejerciéndolo para que el río de agua viva sea una verdadera realidad en nosotros. Dice que salía de abajo. He aquí aguas que salían de abajo. La segunda cosa que necesitamos saber, que el río fluye de adentro hacia afuera. Lo que decía, muchos cristianos andan buscando de la seca a la meca, buscando las emociones, buscando las campañas evangelísticas, porque creen que así van a recargar su batería. No hay batería que se cargue de esa manera, porque Dios puso en nosotros la medida de fe que necesitamos. Dios puso el Espíritu Santo en nosotros. No necesitamos más. Lo que necesitamos es sujetarnos, limpiar nuestro templo, limpiar nuestra vida, para que las aguas de vida fluyan constantemente. Cuidar nuestro santuario. Cuando usted va a la iglesia, a su congregación, el santuario está nítido, lo barren, de ser posible 3 o 4 veces a la semana, limpian los utensilios, limpian el púlpito, todo está pulcro,
todo está limpio. Allí en ese santuario, allí no se pueden celebrar fiestas paganas. ¿Por qué? Porque está dedicado para Dios. ¿Cierto o no? Porque es el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifiesta cuando el predicador habla a nuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra vida debe de ser santificada, amados hermanos. Debe de ser consagrada al Señor. Y Primera de Corintios nos insta a que aprendamos que nuestro cuerpo, este cuerpo, es la morada, es el templo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos de cuidar qué oímos, qué hablamos y qué miramos. Y todo eso se logra a través de la relación íntima con Dios. No a través de la religión, sino a través de la relación. Tenemos que tener una sensibilidad espiritual. Pero para que esa sensibilidad llegue a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros oídos, debemos, amado hermano, de dedicar más tiempo a lo espiritual. Porque esa es una de las causas por las cuales nosotros, o nos fluye de nosotros el río. Y a nosotros se nos dio con un propósito, porque el mundo que es símbolo del mal, la gente se está muriendo sin Cristo y sin esperanza. Por eso el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, nos insta a que no contristamos el Espíritu de Dios. Porque lo tenemos contristado. Y repito, usted puede estar en la congregación, usted puede ofrendar, usted puede participar en muchas actividades, pero el río que hay dentro de usted está estancado. No hay circulación de esas aguas. Y recuerde, amado hermano, que el agua que se estanca se descompone y hiede. Se pone limosa, verdosa, le sale el musgo. Hay piedras en el camino que debemos de apartar para que el agua fluya. Recuerdo cuando estaba en California que íbamos a bautizar al río Azusa, que es una montaña alta y toda el agua de ese río es la nieve que se derrite. Entonces cuando íbamos a bautizar, los hermanos levantaban piedras sobre piedras, porque el agua fluía de arriba de la montaña. Entonces los hermanos empezaban a bloquear el agua acá, a poner piedra sobre piedra. ¿Para qué? Para que hubiese una profundidad para llevar a cabo el bautismo. Y así es en nuestra vida. Hay muchas piedras, hay muchas cosas que a Dios no le agradan, pero nosotros no podemos y no queremos más que todo apartarlas para que el agua de vida fluya. Pero dice que salía de debajo de la casa. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón fue un hombre llamado por Dios, mas sin embargo su río dejó de fluir porque descuidó su consagración a Dios. Cuando nosotros descuidamos, no importa cuánto nosotros hagamos dentro de la congregación, cuando nosotros descuidamos nuestra consagración, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, las aguas de ese río se estancan y contristamos al Espíritu de Dios. Sansón le sucedió eso. Por el pecado descuidó su consagración a Dios. O sea que una vida de pecado impide para que las aguas de ese río fluyan constantemente. Y muchos de nosotros
Venimos viviendo una vida cristiana, como decía, mediocre. Porque en veces sí, en veces no. Hemos dejado de consagrar nuestra vida. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de ayunar. Ahora el ayuno muchas veces ya no se practica en las congregaciones porque jóvenes como adultos ya no les interesa tener esa intimidad, esa relación con Dios. Y para que Dios realice milagros a través de usted y de mí, nosotros tenemos que quitar la basura, tenemos que quitar esas piedras, tenemos que quitar todas esas cosas que estorban para que el agua fluya de nosotros hacia afuera. La tercera cosa, para que el río de agua viva fluya, debe de haber humildad. Vea lo que dice. Salían de debajo del umbral de la casa. Debajo donde están los simientes de la casa, donde camina Mundo y Raimundo, donde camina toda la gente. Yo no sé si usted vio la película de El Titán. Usted se dio cuenta la división que había entre los nobles arriba y los del vulgo abajo, por donde estaban las maquinarias de vapor. Así nos muestra de que hay humildad cuando dice que salían de debajo del umbral de la casa, allá lo último, donde están los simientes de la casa, desde ahí fluían las aguas, no fluían de arriba, donde estaba el sacerdocio, donde estaban los fariseos, fluía donde caminaba la gente del pueblo. ¿Cómo la ve? Significa, amado hermano, que nosotros necesitamos cuidar nuestra vida espiritual y ser humildes de corazón y no arrogantes, porque donde hay arrogancia y hay altivez, el río no puede fluir. Porque no es por nuestro intelecto, no es por la capacidad académica que usted y yo tengamos, es por el que está en nosotros. Por eso cuando usted ore por algún enfermo, no haga esto, haga esto. A Dios sea la gloria. Porque no somos nosotros, sino el que está en nosotros. Marcos nos dice, capítulo 16, y enfatizo eso, que para que el río de agua viva fluya, debe de haber una entrega genuina. Y Marcos dice, y estas señales seguirán, o sea, las señales del río de Dios seguirán a los que creen, a usted que le entregó sinceramente su corazón a Jesucristo. A usted va a seguir el río de agua viva, va a seguir por donde usted vaya para glorificarse Dios y manifestar milagros a través de usted. Pero debemos de servir. Vean, me cuento esto. Un varón consagrado fue llamado al ministerio, bien consagrado. Levantaba campañas de 50,000 personas. Pero un día, un pastor que estuvo en una de esas campañas lo invitó y le preguntó el predicador, fue a la iglesia y le preguntó, ¿cuántas personas quiere? Y el pastor le dice, nomás son 35, hermano. ¿Y sabe qué dijo el predicador? Hermano, búsquese a alguien más, porque yo fui llamado para multitudes. Eso fue lo que respondió el predicador,
que tenía campañas de 50,000 personas. Cuando llegó a su casa, la hija enfermó de muerte. Y preguntó él a qué horas. Y le dijeron la hora. Era la hora en que él había desafiado al pastor y se había negado a ir a predicar a 35 personas. Ese hombre descuidó el ministerio. Vendió carro, vendió casa, vendió todo. Fue al hospital. La hija no curaba, no se sanaba. Oraba por los demás enfermos que estaban ahí, los enfermos sanaban, pero la hija no sanó. Pasaron 3 años y un día sentado, esperando una lonchera para pedirle fiado para comer, Dios le habló y le hizo ver por qué razón Dios había permitido eso. Porque hay que ser humildes. Necesitamos aprender que debemos de ser humildes, porque no somos nosotros, como decimos, sino quien está en nosotros. Algunos pastores, algunos predicadores, incluyéndome yo, padecimos de ese mal. Y mi hermana Ana, que está en Texas, y sus hijos son testigos que, así como les dije que yo usaba un anillo de 24 diamantes en el dedo meñique y que cada vez, aún hasta para tomar agua o fresco o café, levantaba el dedito, la arrogancia y la vanidad que había en mí. Pero también así me las daba de muy bueno. ¿Y qué pasaba? Cuando decía, pastor, ¿quién va a predicar? Y yo les decía, hoy les traigo una palabra chulada. La palabra que les traigo hoy es tremenda. Haciendo esto. Y mi hermana Ana es testigo, que era arrogante. Mi hermana Ana le sigue viendo por la misericordia de Dios, porque Dios ha puesto gracia en mí, con ella y su familia. Pero la hermana Ana con sus hijos pudieron ver lo arrogante y vanidoso que yo era al inicio del ministerio. Pero un día un pastor vino y me dijo, pastor, yo necesito aprender a ser humilde cuando predica. Porque yo era de los pastores que únicamente llegaba al púlpito con un machete, creyendo de que la gente tenía que aguantarme, y me daba el lujo de decir, el que no le guste, pues la puerta está bien. Pero en su misericordia Dios envió a un varón y me dijo eso. Porque usted me dice, predica, como si las necesidades, como si los problemas de los hermanos de la congregación no fuesen los mismos problemas y necesidades que usted tiene. Desde entonces aprendí y le dije al Señor, ayúdame, enséñame a predicar con humildad, enséñame a predicar sin prejuicio, porque muchos caemos en eso, que porque hemos recibido un llamado, creemos que tenemos a Dios de la mano y que Dios va a ser alcahueta y que podemos lastimar a la gente al antojo de nosotros. No es así, hermanos. Tenemos que aprender a ser humildes, porque el río de Dios no puede fluir cuando no hay humildad. No puede fluir. Por eso Dios dice en su palabra que Dios mira al altivo de lejos. ¿Sabe por qué lo mira de lejos?
Porque lo ve venir y dice, cuidado con este, no sea que vaya a querer sentarse en mi trono, por la arrogancia y por la vanidad. Tenemos que aprender a ser humildes. Esto nos muestra aquí en este versículo que debajo del umbral donde estaban los cimientos, allá en el rincón, desde allí fluían las aguas. No fluían donde estaban los encautados. No, porque requiere humildad para que el río de vida fluya de nosotros y sustente y alimente al desván, al caído, al triste, al menesteroso. Pero si hay arrogancia en nosotros, no puede fluir el Espíritu de Dios. Lo cual dice allí en el mismo versículo 1, dice hacia el oriente. Se lo leo al principio. Debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. ¿Por qué hacia el oriente? ¿Qué significa el oriente? ¿Dónde sale el sol, hermano? En el oriente, ¿cierto? Ok. ¿A qué hora sale el sol? ¿A las 5 de la tarde o a las 8 de la noche o a las 3 de la madrugada? ¿A qué hora sale el sol? En la mañana. Correcto. Entonces, quiere decir que para que el río fluya dentro de nosotros, nosotros tenemos que buscar el sol de justicia que es nuestro Dios. En otras palabras, necesitamos buscar la oración, la relación íntima con Dios, y tomando como ejemplo lo que Jesús estableció, que aún siendo oscuro de madrugada, se apartaba para ir a orar. Y esa es una de las razones por las cuales hay muchos ministerios estancados, hay creyentes con vida espiritual estancada, por la falta de ayuno, por la falta de oración, por la falta de la meditación en la palabra y por la falta de poner en práctica el consejo de Dios. Amados, queremos mejores resultados en nuestra vida espiritual, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en su trabajo, en todo lo que usted quiera emprender. Llévese esta palabra. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Atesoremos el consejo de la palabra, porque es posible que haya necesidades de cualquier índole en su casa, en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Pero usted y yo somos los que vamos a provocar a que el río fluya de nosotros. Usted y yo somos los que vamos a quitar ese musgo, esas piedras, esas rocas que están estancando el agua, a través de la oración de la mañana. Yo no sé cuántos aceptaron el reto de levantarse 5 días temprano para hablar con Dios. Si usted lo hizo, usted tiene algo de que testificar, porque Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Dios es fiel. Amados hermanos, esta semana quiere ver fluir el río de Dios en su casa. Pues hagamos lo que la samaritana hizo. Convirtámonos en caneleta, convirtámonos en llevadero de agua de vida. Convirtámonos, amados hermanos, en instrumentos para salvación de aquellos que se están ahogando sin esperanza y sin Cristo. Y usted y yo tenemos un río de agua viva que está reventando por fluir, porque es mucha la necesidad que hay allá afuera. Trate esta semana, busque la presencia de Dios y deje que fluya el río de Dios en su vida. Que Dios los bendiga.
Quédense con esta palabra, corta, pero de gran poder y de gran alimento para nuestra alma. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, tu palabra ha sido enviada. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo la aplique, Señor, a nuestra vida. Y que esta semana, Padre, busquemos más de tu presencia, de tu consejo. Que podamos sentir con experiencia propia, Señor, que fluye ese río de nosotros para sustentar al desválido, al que está caído, al que está enfermo, al que está menesteroso. Ayúdanos, oh Dios, para que ese río fluya todo el tiempo de nosotros. Pero ayúdanos, oh Dios, a reconocer de que para que el río fluya necesitamos tu presencia, necesitamos, Señor, buscar de tu rostro, necesitamos la oración, necesitamos tener esa relación íntima contigo. Padre mío, bendice a cada uno de los oyentes y te pido especialmente por cada uno de mis hermanos. Bendice la vida y el hogar de mi hermana Ana y en Texas. Bendice a sus hijos, bendice a sus hijos. Guárdanos, oh Dios, y que la palabra, Señor, que fue recibida por ellos, sea entregada a cada uno de sus seres queridos, para que el Evangelio perdure para siempre, Señor. Guárdanos con salud, líbranos, Padre, de cualquier acechanza del enemigo, y pon en tus manos en esta hora también la vida de Marisol, el ministerio que le has dado y le has encomendado, pidiéndote por su salud, por la salud de su esposo, para que tú te glorifiques y para que tú hagas y completes la obra en él. Bendice, Señor, la vida y la familia de Godoy. Tú conoces la vida de tu hijo. Tú sabes lo que siente, tú sabes lo que piensa. Pero, Padre, en tus manos le encomiendo, para que sea tu Espíritu Santo administrando su vida, su corazón y su alma, administrando la vida de sus hijos. Ayúdame, Señor. Bendice a mi Dios. Bendice a mi hermana Rosa. Bendice a mi hermano José. Y Padre, si hay alguien que está enfermo, para gloria de tu nombre, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, sana ese cuerpo que está adolorido, que está padeciendo tal vez de un mal, pero que en ti sabemos que eres médico por excelencia. Tú puedes sanar si tú quieres. Padre, en tus manos encomiendo mi vida y te doy gracias. Gracias por hablarme, gracias por instruirme, gracias, Señor, porque sé de que tú estás en control de todo. Tú conoces mis necesidades, en tus manos están. Y te doy gracias, porque por fe tú te vas a glorificar en lo que te he pedido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Primero Dios. El domingo pasado no se pudo transmitir, solo se transmitió 10 minutos porque el teléfono se quemó, ya no pude hacer nada. Cuando lo fui a poner a Facebook se había puesto negro, pero gracias a Dios alguien me compró el teléfono que tenemos ahorita. Que Dios bendiga a esta persona y que vamos para adelante. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Hasta luego.